saludaros desde Brasil y agradeceros por la invitación de poder participar de esta jornada de la prevención al suicidio. El tiempo que tenemos para hablar del tema es demasiado corto porque él va por ramas muy laterales y multidisciplinares, pero voy a intentar hablar a vosotros lo que es más importante en un lenguaje más simple, sin entrar mucho en el científico. Todo lo que voy a hablar está de una cierta manera apoyado en estudios científicos, y cuando sé algo de mi vivencia o de mi experiencia profesional voy a decir cómo pienso yo, ¿no? Yo creo que podemos hablar de lo que es el narcisismo dentro de las redes sociales, tenemos que entender un poco de lo que es el mito del narciso, que muy rápidamente, solo recordaros que es un hijo de un dios con una ninfa que recibe un hechizo por ser muy guapo y muy hermoso, y cuando se queda mirando su propia imagen en un lago, se queda enamorado de su imagen y allí perece y acaba por morirse, y según el mito griego nace una flor que se llama narciso. Este mito es muy importante porque él básicamente nos lleva a lo que es dentro de la psicología y la psiquiatría, lo que es el trastorno narcisista. Él nos enseña muy bien algunos trazos que tienen a ver con el diagnóstico de este trastorno. Entonces, hablar del trastorno narcisista, entender que el narcisismo o la persona que está dentro de este trastorno, él tiene algunas características muy importantes a señalar, que es la dificultad de accesar o tener contacto con sus sentimientos. Es una característica muy importante. De alguna manera, por muchas cuestiones de su historia autobiográfica, por sus cuestiones personales, emocionales que puede haber pasado y sean muy impactantes, él hace con que, para no sufrir, suprime la conexión con sus sentimientos y la percepción corporal. Entonces podemos decir que un narcisista él no tiene mucha conexión con sus sentimientos y no tiene mucha conexión con su cuerpo. Otra cosa que es muy importante dentro del trastorno es la excesiva preocupación con la imagen, mucho más con la imagen do que con la realidad. Para el narcisista, toda su energía va en dirección a mantener y hacer estar siempre fuerte su imagen. Tenemos que decir también que por esas características, ellos son personas que al primer contacto son muy lábiles, o sea, son personas muy fáciles de la risa, son muy seductores, son muy interesantes, muy vivaces, pero en la convivencia más profunda se nota un egoísmo muy grande, una explotación de persona a persona, o sea, son personas que tienen un carácter agresivo, en el sentido de que no lleva en consideración el otro, haciendo incluso lo que se puede llamar de acoso moral. Son personas que efectivamente tienen una distancia muy grande de lo que es la realidad suya y muchas veces de los otros. O sea, no existe una empatía dentro de su vivencia psicoemocional. El narcisismo no ocurre de una forma ajena, o sea, tenemos que entender que las personas están dentro de una estructura social y están dentro de un mundo en que vivimos. Y de una cierta forma, el mundo tiene una cultura y un desarrollo
y una forma de funcionar que tiene características que fomentan mucho el narcisismo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con las relaciones sociales, tiene que ver mucho con las relaciones laborales y la manera como las personas desarrollan su vínculo afectivo. El narcisista, él crea muy poco vínculo, o sea, él es mucho más un contacto con la persona para poder saciar sus intereses y sus necesidades, tanto físicas como psicológicas, pero no existe un vínculo afectivo de intercambio de energía afectiva. Esto es una característica bastante importante del narcisismo. Tenemos que entender también que dentro de lo que es el diagnóstico del trastorno narcisista, existen grados. Entonces, no es una cosa, esas características que yo estuve describiendo no son estáticas, ellas son dinámicas y cuanto mayor la presencia de esta característica, sea de falta de contacto de sus sentimientos y su cuerpo, la falta de empatía con el otro, la importancia de la imagen, cuanto más fuerte es la presencia de estas características, mayor el grado de este trastorno. Y cuanto más suave, de una manera, es más leve, ¿no? O sea, lo que se podría caracterizar como un grado. Es muy importante entendernos también que para desarrollarnos un trastorno narcisista, tienen que ocurrir muchas cosas juntas. Como dice ahora, no es una cosa que ocurre al acaso, o sea, me despierto narcisista, ¿no? Son sucesiones de experiencias vivenciales desde la niñez hasta la adultez, que puede venir a traer de alguna manera este trastorno, o sea, ocurrir a la persona, desarrollarse en la persona. Para poder entender un poco esto, tenemos que hablar un poco de cómo funciona nuestra cultura, cómo funciona el desarrollo del sistema nervioso del ser humano y un poco cómo se forman las relaciones y los vínculos. Para después podermos hablar de cómo eso ocurre en la sociedad y cómo eso acaba ocurriendo también en las redes sociales y en este mundo digital, que también habló Marta con todos los conceptos que la traje, que son bastante importantes. Y también entendernos desde este punto de vista del conocimiento del desarrollo del ser humano para poder hablarnos de prevención. Tenemos que tomar cuidado para que no confundamos la importancia y el impacto de cada cosa para ocurrir o no las cuestiones del suicidio dentro de las redes, ¿no? Entonces yo voy a hablar un poco ahora de cómo funciona el desarrollo de nuestro sistema nervioso y el desarrollo de nuestro cerebro y de las nuestras funciones humanas. Entonces, el ser humano es, dentro de las especies que dividimos el planeta, dentro de los mamíferos, es el único que cuando viene al mundo tiene su cerebro aún por desenvolverse, desarrollarse. Eso no ocurre con los otros animales. Entonces, sería importante señalar que cuando una cebra sale del vientre de su madre, en menos de una hora está con todas sus funciones motoras y todas sus capacidades funcionando plenamente. Ella es capaz de en poco rato de tiempo estar siguiendo a su madre, corriendo, saltando, haciendo comunicación verbal dentro de lo que sería el lenguaje de una cebra,
reconoce su madre, se reconoce, o sea, prácticamente al venir al mundo, 80% de sus capacidades y habilidades están listas. Esto no ocurre con el ser humano. Basta pensar en el propio desarrollo físico del cerebro. Los otros mamíferos apenas crecen mucho poco, menos de 20% de lo que ha nacido su cerebro. El ser humano era al revés. Él nace sin estar desarrolladas sus habilidades totales. Entonces, la primera habilidad que tiene cuando ve en el mundo una criatura es la capacidad de sugar y respirar. Eso hace con que el fato que el cerebro humano tarde hasta los 20 años, 21 años para estar totalmente maduro, hace con que nosotros dependamos del medio para nos desarrollarnos y desarrollamos todas nuestras habilidades de seres humanos, una dependencia brutal del medio. Entonces, un animal, él tiene muy poca influencia del medio para su desarrollo. Cualquier pájaro que venga a nacer en cualquier parte del mundo, de una misma especie, va a hacer el mismo sonido, el mismo lenguaje en cualquier parte del mundo. Un pájaro específico que nazca en todo el hemisferio norte, sea en qué parte del mundo, es igual su lenguaje. Nosotros en cada país tenemos un lenguaje. Nosotros en cada país que nacemos tenemos una cultura y es muy sencillo, o sea, tantos idiomas, tantas culturas que tenemos, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en relación a la cultura, por ejemplo, de la comida, ¿no? Nosotros, dependiendo de dónde vamos a nacer, va a ser muy natural comer, por ejemplo, en una ciudad del México, comer ratas, ¿no? O sea, es un manjar. En China, si habíamos nacido en China, el murciélago, y en algunos sitios de África, gusanos y también hormigas. Bueno, en España se come el jamón, que está muy bien, y los quesos y la paella y todo más, ¿no? Pero que quiero decir es que nuestro cerebro, incluso físicamente, necesita de estímulos del medio y de las otras personas para que pueda se desarrollar y desarrollar sus habilidades. Entonces, nosotros vamos a desarrollar habilidades dependiendo de cómo y a qué estamos expuestos. Esto tiene mucho que ver con el problema de la educación, los primeros 3 años de vida de los niños, con cómo son amparados, cómo son educados. O sea, es que me parece que un gran problema hoy en día es que los niños no reciben todas no reciben todas las atenciones y todos los medios que necesitan afectivos para se desarrollar en función del modelo y el estilo de vida que estamos viviendo, ¿no? De la producción, de la industrialidad, de los países industrializados y desarrollados. Entonces, es muy importante que en el proceso de la educación se pueda traer a los niños por lo menos lo que es el contacto con sus percepciones y sus sentimientos, o sea, alfabetizar a los niños en sus emociones. Entonces, hoy nosotros nos alfabetizamos en las letras, en la cultura, en la religión, desarrollamos una formación, una carrera, pero no desarrollamos en los niños la capacidad de las habilidades de conectarse con sus sentimientos, anclarse en sus percepciones y la percepción de los otros, ¿no? De la relación y principalmente de la formación de vínculos afectivos. Eso es un problema muy serio que puede traer en el futuro trastornos neuróticos, no solo narcisismo, pero algún otro tipo de trastorno.
para que tengamos una idea de la importancia del medio en el desarrollo del ser humano, él tiene un impacto de 85%. Eso en todas las partes del ser humano, incluso la parte física, genética. Hoy ya se sabe que los estudios muestran que mismo que tengamos una tendencia genética, existe la epigenía, que es regulada por todo el medio ambiente, que nos va a hacer a silenciar o no algunos genes y no permitir que se expresen incluso enfermedades como el cáncer. En España hay un estudioso muy grande en Barcelona, Manel Esteller, que hace muchos estudios sobre genética y cáncer, y él muestra, por ejemplo, un estudio en el área que me gusta mucho, el área de psicología, que son los gemelos univitelinos, que cuando se separan a la edad de la adolescencia y viven historias distintas, acaban, cuando se encuentran después de algunos años, incluso físicamente estar distintos, ¿no? Incluso para desarrollo de enfermedades o no. Imagínate que uno de los gemelos se va a Estados Unidos a hacer carrera militar y el otro se va a Francia a hacer música. Todo su historial y su vivencia y su estimulación del ambiente son totalmente distintas. Cuando se encuentran, ellos son personas que percibirás que son hermanos, pero ya no son iguales. Y eso tiene que ver mucho con el ambiente. Incluso hay estudios enseñando con la cuestión de desarrollo de enfermedades físicas como el cáncer. ¿Por qué digo esto? Porque por el medio ser tan importante al desarrollo humano, tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Porque lo que está ocurriendo en el entorno va a tener un efecto en el desarrollo de la persona. Hoy es muy común ver a los niños de 3, 4 años con un tablet, un smartphone, o sea, un móvil en su mano, entrando en la internet para ver juegos, para ver lo que sea. Eso es una cosa que nunca se ha visto, ¿no? Otra cosa que es muy importante en el desarrollo humano es, como dije a poco, es la formación de los vínculos, ¿no? Nuestro sistema nervioso, él tiene varias funciones, ¿no? De percepción, de sensorialidad, nuestro sistema nervioso periférico y autonómico regula toda la homeostasis de nuestros órganos por dentro, pero también a poco se ha descubierto que el sistema nervioso autonómico también nos regula socialmente. O sea, que el nervio vago y más 4 nervios craneanos tienen una respuesta a lo que es la formación del vínculo y de la socialización, o sea, de socializarnos. Y esta teoría es del doctor Stephen Porges, es la teoría polivagal. Él descubrió que, por otro lado, también el ser humano, para poderse regular psicoemocionalmente, necesita de este vínculo y de esta corregulación. O sea, que nosotros necesitamos del otro para que nosotros podamos nos regularnos psicoemocionalmente y nos sentimos bien. Existen algunas características del sistema nervioso autonómico, que es el sistema simpático y el parasimpático, que cuando nosotros estamos entre vínculo y relacionándonos con otras personas y percibimos en nuestra relación alguna señal que esté enseñando desaprobación, crítica o hasta mismo algo que nos pueda poner en riesgo o que nos dé miedo, la tendencia natural del sistema autonómico es cerrarse. Entonces ya no ocurre más esta capacidad de estarmos conectados
y interagiendo con el otro de forma de vínculo afectivo y no simplemente de intercambio de palabras y de conceptos. Esta cuestión del sistema nervioso periférico tiene una importancia muy grande en el desarrollo humano, porque cuanto más cerrado nos quedamos, menos socializamos, más nos isolamos. Y dentro de lo que son las problemáticas de desarrollo de trastornos psicoemocionales, el isolamiento es lo que más trae un impacto a la depresión, a la ansiedad, a la crisis de pánico, a cuestión del suicidio también. Estas habilidades de socialización también son habilidades que tenemos que desarrollar. Nosotros no tenemos esto listo cuando venimos al mundo. Hace parte del rol de las habilidades que tenemos que desarrollar durante nuestro crecimiento. Y creo que mucho de la educación está en falta con eso y también mucho de la manera como estamos haciendo nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones afectivas, paternales o laborales. No vivimos en un ambiente muy compasivo, vivimos en un ambiente más de amenaza, de competición, de tener éxito, y no llevamos en consideración nuestros sentimientos, los otros, no tenemos mucha empatía dentro de las relaciones. Entonces, esta es una manera y una forma de fomentarnos trastornos psicológicos, incluso el narcisismo, justo por llevarnos a personas a contribuir con que esas personas no puedan estar entrando en contacto y se corregulando entre ellas. Lo más que no se nota hoy es lo que nosotros llamamos de autorregulación. Es cuando buscamos hacer cosas que sean muy previsibles, que sean muy estables, para que nosotros nos sintamos seguros y así podemos nos autorregular psicoemocionalmente. Entonces son casos de personas, por ejemplo, que trabajan por demasiado, porque en la rutina de su trabajo se sienten muy cómodos, muy seguros. Entonces se sienten bien y se sienten autorregulados. La verdad, nosotros necesitamos de la corregulación, que es estar con el otro. Y en verdad eso muchas veces no ocurre por las dificultades de nuestro entorno y por la dificultad de nosotros mismos, de no haber desarrollado bien nuestras capacidades neurológicas y psicoemocionales de formación de vínculo. Entonces la educación hoy está en falta un poco con esto, o sea, de anclar el yo más de forma corporal, emocional, lo que una imagen que en verdad puede traer comportamientos o trazos o rasgos de un trastorno narcisista. Vivimos en una sociedad en que efectivamente los sentimientos y el otro no se llevan muy en consideración. De hecho, esto es la base para generar trastornos de vínculo afectivo y sí traer una serie de problemas, de perturbaciones. Cuando nosotros estamos con una cierta edad, o sea, que ya pasamos de la adolescencia, los impactos dentro de las nuevas tecnologías y de lo que sea que pueda venir y de lo que puede pasar dentro de las relaciones, tiene un efecto un poco disminuido comparado con lo que puede ocurrir a niños y adolescentes que aún están en desarrollo y que su cerebro y todo su sistema está por desarrollarse. Entonces ahí podemos, a través de todo lo que estoy hablando, podemos percibir que puede ocurrir
el aparecimiento de cualquier tipo de trastorno, sea como depresión, ansiedad crónica, síndrome de pánico, bipolaridad, borderline, trastorno borderline, porque la base de lo que es la armonía de la parte psicoemocional está muy vinculada al desarrollo de las habilidades sociales y muy vinculada también al desarrollo del sistema nervioso. Muchas cosas van a entrar en contacto con esto y puede empeorar o mejorar, pero el sueño, por ejemplo, es de vital importancia a la salud psicoemocional y física, tan importante cuanto la alimentación, la hidratación y el ejercicio físico, ¿no? Entonces, esas características pueden empeorar mucho el desarrollo del ser humano o incluso empeorar lo que es la cuestión de los trastornos emocionales. El sueño, por ejemplo, me gustaría hablar un poco porque está muy vinculado a las redes sociales, a los juegos, los videojuegos online, que se dan con personas de todo el mundo. Entonces, los horarios son muy distintos, como ahora mismo, aquí son las 3 de la tarde, ahí a lo mejor son las 8 de la noche, y estamos hablando, ¿no? Y las personas que se quedan en las plataformas digitales, en los juegos, y cambian el horario de sueño, van a traer muchos trastornos emocionales y trastornos de ansiedad, de irritabilidad, impaciencia, aprendizaje, memoria. Hay muchos estudios que muestran que noches mal dormidas, o sea, con privación de sueño, puede traer aumentar el riesgo para muchas enfermedades crónicas, bueno, diabetes, cáncer, problemas cardíacos, problemas de AVC, y el uso de las redes hoy está muy vinculado a esto. Cuando nosotros tenemos la importancia de la sociedad en la formación del ser humano, la importancia de los estímulos para el desarrollo de un cerebro que viene a ser totalmente hecho por el medio, ahí tenemos un poco la idea de la importancia del cuidado, del impacto de las nuevas tecnologías en las redes sociales en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y yo creo que, como dijo nuestra presentadora, ¿no? Que las redes sociales en verdad son un reflejo de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Y yo comparto con ella esta idea porque vamos a ver en lo que ocurre en el mundo digital este reflejo. Entonces, si para yo estar en contacto con otra persona necesito desarrollar la capacidad de percibir en su rostro sus expresiones, su tono de voz, su expresión de su fase, la gesticulación, el tono, para yo poder interpretar y percibir cómo está esta relación. Cuando vamos a los medios digitales, esto es mucho más difícil. Como dijo Marta, cuando estaba hablando sobre la identidad, las redes sociales y el mundo digital nos permite maquillar mucho lo que sentimos, lo que pensamos, y acabamos que no ponemos nuestra cara de verdad, ¿no? Ponemos aquello que pensamos que va a ser acepto. Y de una cierta forma, si un niño empieza ya con esto, él no va a tener mucha dificultad de desarrollar después
las condiciones neurológicas de desarrollo social. Y eso puede traer problemas bastante complejos, ¿no? Si nosotros entendemos que una parte de nuestra vida está se desarrollando en la red, o sea, en el mundo digital, y otra parte se está desarrollando de un mundo real, y esto empieza a tener, de una cierta manera, una confusión dentro de lo que es a mi propia identidad y cómo yo me percibo, esto se puede pensar en un futuro un nuevo tipo de trastorno que aún no está, vamos a decir así, configurado dentro de los manuales de la psiquiatría y de la psicología, porque estamos viviendo algo que nunca pasó en el mundo. Una capacidad de tener una plasticidad de cómo yo pueda presentarme para otras personas, ¿no? Y de una manera en que eso puede tener una repercusión muy grande y entrar en contacto con muchas personas. Antiguamente, cuando nosotros teníamos un problema, o como dijo Marta, el bullying, ¿no? Eso se daba en su escuela o con la vecinanza, ¿no? O sea, tus vecinos. Cuando alguien podía hablar mal de ti y de una cierta forma deteriorar o cambiar tu imagen para los otros, era entre no máximo 15 personas, o sea, no tenía mucho cómo no tener control, ¿no? Entonces, hoy vivimos una parte que está totalmente en un ámbito que no tenemos control de la magnitud que esto puede tener y ocurrir. Entonces, este tipo de situación lleva a traer señales, como estaba diciendo yo, de inseguridad, de miedo, y eso nos hace con que nosotros nos cerramos más y tengamos mucho más dificultad de nos vincularnos a las personas. Entonces, si nosotros queremos hablar dentro de lo que es de la red y de la vida real, una manera de prevenirnos el suicidio yo creo que mucho tiene que ver con la capacidad de permitir al desarrollo infantil y de los adolescentes de una manera en que ellos puedan hacerse sus vínculos y desarrollar sus habilidades de socializar y de corregular a través de las relaciones. Cuando las relaciones son tranquilas, no nos traen sensaciones de inseguridad y miedo, nosotros podemos estar presentes y podemos nos abrir y podemos estar en intercambiar afecto, intercambiar ideas, exponernos y hablarnos. Como yo creo que podemos estar dentro de un ambiente digital que fomenta mucho la inseguridad, porque es como dijo Marta, es una constante información y un constante cambio de su propia imagen. Eso es muy instable, es muy inseguro, esto trae mucho miedo y mucha inseguridad. Entonces, yo creo que es muy difícil a través de las relaciones sociales del medio digital poder hacernos esta corregulación que es tan importante para que nosotros nos sintamos bien y nos sintamos emocionalmente muy bien organizados y armonizados, ¿no? Creo que cuando miramos lo Instagram, o sea, el Facebook de las personas, de las redes sociales, lo que vemos es mucha irrealidad, mucha imagen. Poco tenemos allí de hechos concretos que nosotros podemos nos firmarnos para poder estarnos relacionando, o sea,
acaba que nos relacionamos con imágenes, ¿no? O sea, con irrealidad. Y eso de verdad es que no puede nos traer una respuesta que nos va a satisfacer emocionalmente. Que yo creo que eso es el gran problema. El gran problema es que necesitamos del otro. Creo que llegamos a hablar de ustedes con una cierta autonomía y no una independencia, y sí una autonomía. Nosotros necesitamos del otro para nos regularnos y corregularnos. Dentro del sistema de las redes digitales, esto es muy difícil de ocurrir, porque la mayor parte del tiempo las señales que se tienen son de instabilidad, de vulnerabilidad. Creo que tenemos por delante un reto muy grande de cómo empezar a nos educarnos para esto, porque me parece que las nuevas tecnologías son muy buenas. Ahora mismo estamos haciendo unas jornadas con personas de países distintos, de sitios distintos, y es muy importante percibir lo que se puede hacer a través de toda esta tecnología. Pero el uso de esta tecnología tiene que ser muy bien pensada para que ella no sea más una herramienta que va a traer más impacto en los problemas de desarrollo de los niños, de los adolescentes, y también que nos venga a traer más problemas para la formación de vínculo y de la socialización. Yo creo que prevenir las cuestiones del suicidio tiene que llevar en consideración que es necesario. Bueno, lo que yo quiero decir es que no veo que como la red social tenga la capacidad de generar un trastorno en sí a los niños y a los adolescentes, si ellos vienen con un desarrollo psicoemocional y neurológico bueno. Creo que es una situación que puede dificultar o llevar a empeorar un cuadro. Creo que puede colaborar para dificultar el desarrollo también, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, por muchos estudios que se ha aumentado mucho el problema del aprendizaje, se ha aumentado mucho el problema del habla, de las relaciones sociales, del comportamiento social. En todo el mundo hay estudios enseñando que tanto a niños y adolescentes están empeorando estos tipos de habilidades que acabo de describir. O sea, esto empeora, pero si nosotros tenemos una sociedad en que fomenta el narcisismo y fomenta la distancia, que fomenta la competición, el éxito y en detrimento de los sentimientos y de la interacción, esto tiene un peso también muy fuerte y un impacto muy grande en el desarrollo de trastornos que incluso pueden llevar al suicidio. Conocer cómo funciona el ser humano es muy importante para que podamos tomar actitudes para que podamos evitar y prevenir las cuestiones del suicidio, que es el que estamos tratando hoy. Creo que es muy difícil para una persona que no desarrolla sus capacidades psicoemocionales de tener una buena lectura de lo que está pasando en la realidad y lo que está pasando en sí mismo. Y eso es primordial para que no se desarrolle trastornos psicoemocionales neuróticos. El sistema nervioso vegetativo
ya se sabe a muchos años que está muy vinculado a los trastornos neuróticos. Entonces, tenemos que también crear ambientes seguros, emocionalmente compasivos, para que la gente pueda se desarrollar bien también, para que se pueda tener una, una convivencia saludable, que se pueda estar uno entero, ¿no? Yo creo que las redes sociales pueden sí empeorar la situación en el sentido de las personas que pueden cometer el suicidio, ¿no? Por mirar tantas cosas irreales y desde su situación creer que ella no vive aquello, como si aquello fuera una verdad. Y eso puede hacer lo que yo llamo que yo acostumbro estar hablando, es que nunca hemos estado tan conectados y a la vez muy aislados, o sea, aislamiento social que las redes también hacen, que es una paradoja porque también nos puede acercar, tiene un impacto muy grande en estos trastornos todos. O sea, el aislamiento es, creo que es mucho más fuerte y tiene un impacto mucho mayor en las cuestiones del suicidio do que la tristeza, la nostalgia, la falta de esperanza, la sensación de soledad, son también determinantes en esto, pero lo que es aislamiento es lo que yo creo que puede traer un impacto mayor en el acto suicida, ¿no? La falta de estar en contacto y de corregulación con el otro, como habla la teoría polivagal, que necesitamos del otro para estarnos bien. O sea, es muy revolucionaria esta teoría del doctor Stephens, porque nosotros somos seres gregarios, necesitamos estar con el otro. Y si empezamos a tener una relación muy digital, muy entre las redes solo, y que son, dentro de todo lo que fue hablado por Marta, verdaderas irrealidades y de una forma que no es compatible con la propia persona, porque no es la persona, no es la verdad, no es la verdadera persona. Pero la persona sigue cargando sus miserias, sus problemas, sus cosas buenas, pero es como si solo la imagen sea el más importante para lo que es esta vivencia. Yo creo que hablar en prevención es hablar en redes sociales, el hablar de la irrealidad, es buscar con que las personas no estén solo conectadas, estén también correguladas, o sea, que puedan establecer vínculos. Aislamiento se nota mucho. Yo, por ejemplo, tengo algunos pacientes que tienen depresión muy, muy profunda y noto que empeoran mucho cuando se aíslan. Y cuando a través del proceso psicoterapéutico logramos hacer con que se abran un poco y que tengan experiencias en relaciones compasivas que le aceptan, que le reciben, y esa persona se empieza a poder hablar de sí misma y hablar de verdad lo que siente, de lo que está pasando, eso hace con que tenga una mejora muy grande. O sea, yo de verdad percibo que mucha gente se distancia del acto suicida cuando empieza a tener la posibilidad de corregulación, o sea, de poder afectivamente estar en relación con otra persona y la formación de vínculos, poder de verdad expresar lo que siente, lo que vive, y tener una acogida de sí misma. O sea, esto es la base de una relación saludable.
entre personas. Yo creo que el más importante era hablar de esto, o sea, estas características todas del desarrollo humano y de la importancia de los vínculos, ¿no?